dañó, entonces que hay un sector que no funciona. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar información de un disco duro que ha fallado o de una USB? Terrible. Entonces aquí el disco duro es más o menos así, digamos, circular. Y lo que fallan son sectores. Sectores son como, digamos, que estas cabezas de lectura, digamos, de movimiento, algo raya en la superficie. Entonces esa superficie rayada ya no es posible recuperar esa información. Pero no es, digamos, el tiempo aquí, sino que es una parte de la circunferencia. Por ejemplo, aquí, digamos, estamos como tratando de identificar que es una llamada. Entonces, podríamos estar observando, digamos, después de cada llamada, de qué trató la llamada, porque pudiera ser de que sea un servicio como un call center donde da servicio, ¿verdad? Entonces, el servicio podría ser de televisión, podría ser de cable, podría ser cosas así. Entonces, ¿de qué trató la llamada? Podría ser de averiguar del costo de un servicio, una nueva línea, un nuevo producto o de reparar algo. Entonces, podría ser observar al final de cada llamada de qué trató la llamada y tener opciones. Aquí, por ejemplo, bueno, las llamadas no son tiempo. Claro, ocurren en el tiempo, pero el concepto llamada, que es el que da origen a la actividad, es otra cosa. Y en esta superficie ustedes pueden ver que hay unos puntos más negritos que otros, que son como, digamos, nudos en la madera. Uno podría pensar, bueno, ¿y cuántos nudos hay en esta superficie? Ah, sería de contarlos. En la superficie, ¿cuántos nudos hay? Entonces es una cantidad aleatoria, no en todas las superficies hay nudos, ni en todas las superficies está el mismo número de nudos. Entonces, esto a algunos les pudiera dar caché, ¿verdad? Pero a otros podría ser que no les guste o que sea, digamos, no apropiado. Entonces no interesaría que hubiese mucho nudo o que no haya, digamos, en todo lugar. Ese tipo de cosas se evalúan y eso también, digamos, da origen a, a los costos, porque, digamos, es como cuando se produce calzado. Digamos, está el calzado de primera calidad, que sin errores, y de ahí va bajando la calidad y hasta que termina en el par 2, donde ahí todo el calzado tiene alguna deformación, solo que uno a veces ni se da cuenta o no se preocupa por el precio, porque el de primera calidad vale 3 veces más o algo así. Entonces, igual pasa aquí. Digamos que si tiene muchos nudos, el precio puede bajar. Eso ya son cuestiones de marketing, digámosle así, de las cosas que se producen. Pero eso puede pasar. Y aquí no es tiempo, sino que es superficie. Y así como esto puede hablarse de otra dimensión física, volumen, puede hablarse de presión, bueno, tantas cosas. Entonces, lo que está indexando, digamos, a la familia de variables no necesariamente es el tiempo. Vamos a seguir. En general, yo he tratado en la clase anterior de informar acerca de estas características. He definido 5. Es el principio. Digamos que es lo mínimo. Porque de aquí para allá, a este conjunto de características le vamos a ir sumando, digamos, cosas. Quiere decir que esto no es que va a desaparecer, sino es que lo vamos a ir dando por sentado, digámosle así. Pero existe, siempre va a existir. Siempre que hablamos de proceso estocástico, esto va a existir. Solo que ya no me voy a detener tanto en estas cosas porque como lo que le vamos a agregar es pedirle más cosas, más cosas, más cosas, entonces ya esto se da por sentado, digámosle así. Entonces hay que aprenderlo bien. La primera es el experimento aleatorio, porque el experimento es el origen de todo. De ahí parte todo. Pero yo dije que para resolver lo del experimento aleatorio, eh, comenzamos con el número 2, que es observar una variable periódicamente. Entonces, cuando yo veo la variable, y esto es bien claro, bien clave,
Cuando yo veo la variable y la estoy observando periódicamente, ahí estoy definiendo casi todo. Entonces, ¿por qué en el orden? En el orden es porque, digamos que así es como una secuencia lógica, estatuida, algo que ya está, digamos, dado, y yo solo estoy como refiriéndolo. Aunque a mi manera de ver, el 2 debiera ser primero, pero no puede ser, digamos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Eh, Algo así. Entonces, no es que esto sea un huevo, pero sí va, variable que se observa periódicamente. Entonces, partimos de ahí. Cuando yo vea un experimento, cualquier experimento, yo les he puesto una guía de laboratorio, ya tienen esta presentación, ya la tienen ahí también para que la descarguen, no necesitan más que estar llevando la secuencia. Entonces, y la guía del laboratorio les he puesto un montón de problemas para que piensen cómo es, qué es lo que van a observar periódicamente. Y en el libro, uh, bueno, está en inglés, pero el capítulo 1 son ejercicios, digamos, casi que los mismos que he puesto yo en la clase anterior o en las dos clases anteriores y quizá un poquito más en el libro. Entonces, pero van por la misma línea, o sea que no. Y después, el capítulo 2 del libro es ya la definición, que es lo que estamos tratando de introducir ahora. Y después vienen ya casos. Y hay ejemplos y ejercicios y hay parte teórica complicada que, digamos, ya les mencioné que no necesitamos demostrar nada, sino simplemente usar los resultados. Bien, dicho esto, espacio de estados es los valores que puede tomar la variable. Es como el espacio muestral, pero ahora se llama espacio de estados y digamos que un proceso estocástico solo puede cambiar de estados, de un estado a otro. Y si, digamos, está en un estado hoy, puede seguir o no en el mismo estado en el siguiente punto de observación. Y ahí está la clave. Es decir, yo no veo el proceso continuamente, solo lo veo en los puntos de observación. Si estoy viendo la longitud de una cola, la veo ahorita y la vuelvo a ver en una hora, entonces no me interesa qué pasó en una hora en esa longitud, me interesa cuántos hay en la longitud en la hora que tome la medición. ¿Qué puede ser? Puede que no haya nadie, que haya uno, que hayan dos y así, hasta la capacidad máxima que pueda tener la cola. Si fuera en un establecimiento cerrado, no caben infinitos. Y si fuera en un establecimiento abierto o un evento público, igual, aunque fuera público, no son infinitos, ¿verdad? No se hace, digamos, si fuera para entrar a ver un partido o una presentación al estadio de algo, de X o algo. Entonces, no hacen infinitos números más que la capacidad máxima del estadio, si es que pudieran llenar, digamos, todo el estadio y llenar el engramillado y todo eso, tienen número, hay un número definido, aunque sea grande. Entonces, los estados son los valores que puede tomar la variable. Y el espacio parametral, cada cuánto, es donde se toman las observaciones. Si lo vemos en el tiempo, entonces son puntuales. Las observaciones van puntuales, 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 no son continuas. Y la matriz, entonces, cuando uno construye la matriz, uno pone los estados en encabezados de fila y los estados en encabezados de columna. Y lo que hace es, digamos, le pone una letra P a la matriz. Entonces se llama P la matriz y aquí tengo todos los encabezados que son los estados posibles. Y yo digo, la probabilidad de que de un estado pase a cualquiera de los estados en la parte superior, que son los mismos estados que en los encabezados de fila. Entonces, no puede cambiar de un estado a otro. Algo pasa. Um,
Bueno, con eso está la matriz. Ahora, supongamos que no sé qué está pasando, no sé si me están oyendo o viendo o se cortó la comunicación. Si escribe alguien en el chat sería bueno. Ok, y se ve. Ok, bien. Entonces vamos a definir. Gracias, gracias. Suponga que la variable se observa en estos puntos. Solo lo estoy viendo en esos puntos. 1, 2, 3, así. En diferentes días. O sea que lo observo lunes, martes, miércoles, etcétera. Y que le voy a poner así, x sub i j, x sub i elevado a la j, donde i representa el punto de observación del día j. O sea que el día va en la parte superior, no es un exponente, sino que significa qué día fue. Y el i es el número de la observación dentro de ese día, algo así. Entonces se tendría, digamos, algo así. Digamos que aflige, ¿va? Porque, bueno, cuando uno mira esto, qué difícil se ve. Pero realmente estas son las observaciones, todas llevan uno del día 1, las observaciones del día 2. Y lo que sucede es que este valor que está acá es la primera observación del día 1. No tiene por qué ser igual a la segunda observación ni a la tercera. Entonces ellos se convierten, digamos, en aleatorios para las observaciones. Y además, si yo veo todas las primeras observaciones de todos los días, tampoco puedo pensar que esta primera observación va a ser igual a esta, a esta. Podría ser, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, también se convierte en aleatorio, o sea, tengo aleatoriedad en el día y dentro de la observación de cada día, porque tampoco la segunda observación tienen por qué ser iguales, o las terceras, o cuartas, y así. Entonces, esto es una familia de variables aleatorias. Esto es lo que estamos tratando de hacer, cómo manejar, digamos, la aleatoriedad en una situación así como esta. No es tan fácil, ¿verdad? O sea, digamos, solo de ver cómo se va a manejar ese montón de variables. Bueno, antes no tenían computadoras, ya se pueden imaginar. Cuando la gente comenzó a estudiar estas cosas, no habían computadoras. Entonces esto fue una motivación para que hubiese computación, para que las computadoras ayudaran a realizar este tipo de cálculos de manera más eficiente, más rápido y, o sea, que tiene su origen, ¿verdad? No es así a la loca, que hagamos la computadora, no. Había que resolver ese tipo de problemas. Entonces vamos a tratar de, digamos, meternos un poquito. Ahí en ese cuadrito he puesto la definición simbólica de un proceso estocástico. Es un conjunto de X indicadas con un T, que es el parámetro. Las X son variables aleatorias, entonces una familia se escribe así, en general en matemática se escribe entre llaves. Cuando ya algo va entre llaves ya es una familia, digamos en matemática. Es un conjunto, podría ser una familia, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un conjunto de variables aleatorias X indexadas por el parámetro T, tal que T es un miembro o pertenece al T mayúscula, que sería el espacio parametral. O sea que estos serían los puntos de observación en el tiempo, en general, ¿verdad? Así sería. Para un valor específico, digamos, si yo digo en el T es 1, el proceso en T igual a 1 se convierte en una sola variable, como lo hemos visto anteriormente en las unidades 1 y 2. Igual. Y si quiero hallar la distribución de probabilidades de una variable aleatoria, solo veo qué valores toma y encuentro las probabilidades de cada valor. Digamos que el valor que puede tomar la T, la X sería 0, la probabilidad de que X sea 0, tanto, de que X sea 1, tanto, independientemente de que sea en diferentes puntos, si no, no lo estoy tomando en cuenta, ¿verdad? Solo estoy tomando que tome el valor tal, que tome el valor tal. Entonces eso ya lo hicimos.
no fue a la loca que lo estábamos haciendo. Ahora, si yo varío T dentro de un espacio parametral, T mayúscula, entonces ya, digamos, la información ya no sale de un solo valor, sino que sale de la combinación de todos los valores, de todos los tiempos. Y eso se le llama la conjunta. Por eso estudiamos la conjunta, para entender cómo es que se calcula este tipo de casos. Claro, allá lo hicimos para dos, ¿verdad? Pues sí, pero puede ampliarse y aquí no se toma solo en dos, sino que se va tomando en diferentes puntos del tiempo. Y ahí es donde ya está la, digamos, la gracia del proceso estocástico. Esa es la gracia de ser complicado como lo estamos viendo. Hay un caso imposible y le pongo este muñequito porque para que se recuerden, ¿verdad?, de que hay cosas que no se pueden hacer. Cuando T es continua, es imposible encontrar la conjunta en casos continuos, digamos así como se planteó, de que tome un valor y tome otro valor y tome otro valor. No se puede, se convierte en algo infinito y eso es imposible. Entonces lo dejo escrito para que quede claro y se administra de otra forma, es decir, los casos continuos se hacen a través de ecuaciones diferenciales parciales, en general, así, por ahí va la cosa. Hasta ahí voy a decir de eso porque no quiero tampoco asustarlo. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Supongamos que estos son los puntos de observación, de T sub 1 hasta T sub n. Aquí vamos en el orden, ¿verdad? Si comienzo a observar ahorita, el T sub 2 es en el futuro, el T sub 3 es en el futuro y así. Es decir, que va progresivamente, no es que el T3, digamos, si voy cada hora, entonces es una hora anterior, no, sino que siempre progresivo, por eso se escribe así. El T sub 1 es menor que el T sub 2, menor y así, para que quede claro que la progresión es así. Aquí, este libro que estamos estudiando, no sé si que se le cruzaron los cables o lo hizo a propósito, pero en algunos casos este orden lo escribe diferente. Entonces, por decir algo, ¿verdad?, que el T sub n esté aquí y después el T sub n menos 1 y así, como que el T sub n fuera el primero, por decir algo. Si lo que estoy definiendo es un orden y que el orden es así, entonces eso debo de entender. Cuando yo lea algo en el libro, debo de tratar de entender lo que debe ser en el orden que se me esté definiendo. Lo digo porque en el libro hay una escritura que como si confundiera los subíndices, pero no es que los confunda, sino es que los ha escrito así, quizás como para que el lector se dé cuenta de que son solo nomenclaturas y que no interesa, digamos, el nombre que le dé a la nomenclatura, siempre y cuando sea adecuadamente usado, digamos, en el contexto. Entonces eso pasa ahí. Y si uno va como monitorizado a hacer algo ya de memoria, entonces entra en ese contraste. Lo vamos a ver cuando sea el momento. La distribución de probabilidades de la conjunta sería esto, así como se define. Porque esto se debe de leer así, miren, la probabilidad, porque es una P, ¿verdad? Todo lo que va entre corchetes es de lo que va a calcular la probabilidad y se ha numerado como la primera, digamos, ecuación importante dentro de este desarrollo. Es esta conjunta porque es un I, un I, un I, un I de todos. Entonces está combinando simultáneamente todas las variables. Aquí se debe leer así. Esta es la probabilidad que el proceso estocástico en el tiempo T sub 1 tomó el valor X sub 1 y en el tiempo T sub 2 el proceso estocástico tomó el valor X sub 2
y en el tiempo t sub 3, el proceso estocástico tomó el valor x sub 3 y así sucesivamente, a que el proceso estocástico en el tiempo t sub n, en la última observación, tomó el valor x sub n. Así se debe de leer. Se escribe así y se debe de leer como acabo de leer. Entonces, así debe ser. Y con esto se escribe, digamos que es como iniciar un vuelo. Vamos a entrar ya en otra situación y estamos como arrancando. Vamos a definir muchas cosas a partir de esta definición. Aunque muchas veces no se usa esta definición porque es muy complicada estar calculando conjuntas así, ¿verdad? Si fueran casos continuos, cada i es una integral, digamos, solo la primera es una integral y la segunda es otra integral y la tercera ya iría integral triple, cuarta y así sucesivamente. O sea, ¿se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Solo que imagínense una integral de integral de integral de integral. Es cosa seria, ¿no? Pero así es. Entonces, tranquilos. Dice que la forma más simple se obtiene cuando todas las variables aleatorias son independientes unas de las otras. O sea que cuando son independientes, como la conjunta es el producto de las marginales, entonces es más fácil calcular un producto que estar calculando el montón de integrales así una tras otra. Y eso es lo que lo simplifica, ¿verdad? Pero hay otro detalle, que cuando se trabaja este tipo de casos, ¿perdón?, muchas de las situaciones que se tienen que calcular se hacen con digámosle así, digamos, las funciones de distribución de las transiciones. Este es el concepto, digamos, de cálculo. O sea, el conjunto se traduce o se convierte o se manipula a través de las funciones de distribución de las transiciones. Y ahí está otra vez el muñequito porque, digamos, es como para hacer énfasis. Que, ¿cómo se usa? Usando las transiciones. Por eso se habla de matriz de probabilidades de transición, porque va a transitar de un estado a otro estado, en un periodo de tiempo a otro periodo de observación en el tiempo. O sea que eso me da las probabilidades de transición de un estado a otro en un periodo de observación. Eso es importante, por eso lo estamos enfatizando. Y aquí viene la definición. Esta definición es la clave, digamos, de los cálculos. Y como es una definición, es como decir, así como les pusieron a ustedes, ¿verdad? Carolina, Caleb, ¿por qué les pusieron así? No sé. Algo tenían sus papás ahí en mente para ponerles ese nombre. Pero la idea sería que es una definición y así, bueno, así se nombra. Y hay que aprender a decirles Carolina, Caleb, Miguel, así. Entonces, igual, a mí me dicen Guillermo, Guille, profe, teacher, Lick, ok. Tomo dos valores, 0 y 1, como valores de referencia iniciales, donde uno es antes que el otro, ¿verdad? O sea que ocurre primero el 0 y de ahí ocurre el 1 en el tiempo. Estamos hablando de que t va a ser el tiempo, aunque ya sabemos que no necesariamente es tiempo. Entonces una transición se define así. Es definición número 2. La 1 es la conjunta, la 2 es las transiciones. Quizá voy a comenzar con la P porque la P es más conocida, ¿verdad? P de probabilidad. Corchetes, todo lo que está, o sea, es la probabilidad de lo que está dentro del corchete. Pero aquí lleva un dado que, entonces quiere decir que es una, digamos, condicional. Es una probabilidad condicionada a la ocurrencia de algo. Entonces esto es como de A dado B, digámosle así. La probabilidad de A dado B ya saben cómo se calcula. Es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya se dio. Entonces así se calcularía esta probabilidad en general.
Si este es A y este es B, entonces esto se calcularía la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de B, porque B es el que ya es dado que, ¿verdad? Entonces lo voy a leer. ¿Cómo es que se leería esto? Esta es la probabilidad de que el proceso estocástico en el tiempo t sub 1 tome el valor x sub 1, dado que el proceso estocástico en el tiempo t sub 0 tomó el valor x sub 0. O sea que transitó de x sub 0 en el tiempo 0, transitó a x sub 1 en el tiempo t sub 1. Pero dice que también es igual a esto. Entonces aquí yo no me complico. O sea, esta parte yo digo, bueno, si esto, cuando leo esto de la izquierda de la igualdad, entonces yo mejor leo la derecha, porque es lo mismo, porque son iguales. Entonces aquí, ¿qué estoy leyendo? Ah, estoy leyendo f de x0 a x1, de t0 a t1. Muy feo. Mejor digo que esto significa la probabilidad de que el proceso estocástico pasó de x sub 0 a x sub 1 si estaba en el tiempo t sub 0 en x sub 0 y va a terminar en el tiempo t sub 1 en x sub 1. Es lo mismo. Es la probabilidad de transitar, pero así se escribe, es escritura. Esto es de aprenderlo, esto no es complicado, solamente es como cuando ustedes les están enseñando un idioma. Repeat after me. Entonces hay que repetir esto. Es lo mismo. Todos hemos pasado por esas clases de inglés todas locas que no nos gustaban, pero igual. Bien, hasta ahí. Espero que todo vaya bien. Estamos formalizando el concepto. Vamos despacito. No nos complicamos. Ya son las 7. Ya casi nos vamos. Bueno, son 13 láminas y esta es la 10. Pero lo importante es que vayamos entendiendo. Sigue. Esto ya es un caso. Cuando el espacio de estados y el espacio parametral son discretos. Esto es lo que vamos a hacer. La mayoría de cosas las vamos a hacer de este tipo. El espacio de estados, los valores discretos en el dado, toma el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. En la moneda, cara o sello. En cualquier otro caso que tenga un número finito de casos, ya. Claro, el espacio de estado discreto también incluye como el caso geométrico, ¿verdad? Repetir hasta que ocurre el primer éxito. Uno dice, bueno, puede ser que salga en el primero, no repetí nada. En el segundo repetí una vez y así. Pero ¿hasta dónde voy a llegar? No sé, entonces pone puntos suspensivos. Pero el hecho de poner puntos suspensivos no lo hace infinito, sino que lo hace no definido en el sentido de que no sé cuándo voy a terminar. Entonces ese caso se conoce como infinito numerable. Es diferente al infinito, porque el infinito es, bueno, ¿cuántos números hay entre 0 y 1? Infinitos. Pero infinito numerable significa que yo puedo establecer una relación biunívoca entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de resultados. Por ejemplo, hay un primero, hay un segundo, hay un tercero y así. Entonces, y no va a parar, no sé cuándo va a parar, pero siempre voy a seguir esa relación. Es un concepto matemático. El establecer una relación biunívoca significa que es biyectiva, que es inyectiva y al mismo tiempo sobreyectiva para que sea biyectiva. Entonces hay relación en los dos lados, por eso es biunívoca. Entonces, al ser así, digamos, yo puedo siempre hallar un siguiente y un anterior, un siguiente y un anterior a partir de un primer valor, que sería el primero de las observaciones. Entonces ese es un caso discreto, aunque sea infinito numerable. Y que el espacio parametral son los puntos de observación. Hay un primero, hay un siguiente, y no sé cuándo voy a terminar, si fuera infinito numerable o un número finito, digamos, solamente durante el primer año. Entonces, un
1, un 2 hasta el 12, porque solo es un año de observación, o 2 años hasta el 24 y así. Uno hace relaciones, digamos, los puntos de observación, uno puede ser que sea un mes, pero no pone uno un mes, sino que pone el 1, pone el 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Hace una identificación del punto de observación con un número, porque es más fácil manejarlo así. En vez de estar manejando cualitativamente algo, lo manejamos poniéndole un número que lo podemos estar relacionando con otro número, digamos. Entonces se define así. Digamos, en el caso discreto, tanto el espacio de estados como el espacio parametral son discretos. Entonces, el I y el J, que digamos son los estados, porque sé que son los estados, porque son los valores que toma la variable, son estados. Y el M y el N serían puntos discretos en el tiempo. ¿Por qué sé? Porque va a pasar de que el proceso en el estado, en el tiempo N tomó el estado J, dado que el proceso en el tiempo M tomaba el estado, porque como este es dado que esto es pasado. Entonces el pasado es que el proceso en el estado M, en el tiempo M estaba en el estado I, el proceso en el... Entonces aquí el M primero va con el I primero, el primero del numerador va con el primero del denominador y el segundo va con el segundo del denominador, del subíndice, digámosle así. O sea que aquí pasa de I a J. Si estaba en el tiempo M en I y llega a J en el tiempo N. Es una, digamos, una forma, ¿verdad?, de escritura. Esto siempre es la definición anterior, solo que en el caso discreto se escribe así. Esta probabilidad es esto, es una probabilidad condicional. Y la condición es que el N, o sea, que el segundo siempre sea mayor que el anterior, ¿verdad? Para que sea futuro. Esta es la tercera y esta es una probabilidad de transición clásica en el caso discreto. Entonces la primera fue la conjunta, la segunda la general de las transiciones y la tercera ya una específica de, en el caso discreto, de tanto el espacio de estado como el espacio parametral. Es, digamos, estamos como ampliando, digamos, esto. Quiero presentar estos dos gráficos porque como es discreto, ¿verdad? Entonces, digamos, paso de un estado a otro. Pero cuando lo manejo como matriz también. Digamos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es una matriz, digamos, cuadrada. Entonces, no es la representación completa de una matriz de probabilidades de transición. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, la identificación que quiero hacer aquí es que yo puedo pasar, digamos que aquí yo identifico los estados, ¿verdad? Que son los mismos que voy a poner acá. Pero estos cuadritos significarían que yo en el proceso estocástico estaba en este estado y terminé en el mismo estado, o en el siguiente estado, o en el siguiente, y así. O sea, de un estado paso a cualquiera de los otros estados. De este estado paso a cualquiera de los otros estados. Y ahí estaría en cada cuadrito una probabilidad. Es como una identificación nada más. Y se calculan estas probabilidades de esta forma. Porque yo paso de, digamos que este fuera el I aquí y que este fuera el J acá. Entonces paso a este, calculando esta probabilidad. ¿Y cómo se calcula esta probabilidad? ¿Cómo se calcula? Bueno, es la intersección entre el que ya se dio. Hacer eso a mano es complicado. Por eso mejor lo hacemos usando Scilab o Wolfram Alpha, que son las dos herramientas que estamos manejando en el curso. Wolfram Alpha es el clásico, digámosle así, para hacer los cálculos de la matriz de probabilidades de transición. O sea que cuando yo voy a calcular la matriz, yo ya estoy haciendo uso de Wolfram Alpha en mi mente. Este es otro caso, ya casi, porque
digamos, no es que siempre se da, pero dice que son procesos tiempo homogéneo. En general se debería de decir parámetro homogéneo. O sea, cuando el parámetro es homogéneo, significa que no hay cambios en el tiempo, digámosle así, porque es lo mismo. En el tiempo es lo mismo. Esto pasa en algunos sistemas, como en líneas de producción, como, digamos, siempre es lo mismo entre un producto y el otro. Digamos, las máquinas se programan de tal forma que si yo quiero poner tapones, entonces van separadas unas de otras de tal forma que lo que está poniendo el tapón siempre lo pone igual a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue, a la que sigue. No hay diferencia en el tiempo, porque la distancia es la misma y el movimiento, todo va sincronizado. O sea, el movimiento en la línea, en la banda, con el del brazo que está poniendo los tapones, si fueran tapones, corchos o si fueran viñetar, entonces va pasando y ustedes miran en los productos a veces pasa, ¿va? De que en algunas viñetas no han quedado bien y entonces tienen que hacer mantenimiento, no están quedando bien o si están quedando bien, entonces ustedes miran en los envases de Coca-Cola, todas las Coca-Cola son iguales, todas las Fanta son iguales, etcétera. Entonces, es posible. Entonces, de ese tipo de casos, parámetro homogéneo. ¿Qué significa? Bueno, si la función de la distribución de las transiciones, como se dio anteriormente, depende de la diferencia entre dos valores, en lugar de los valores particulares T0 y T1, sino que, digamos, ya no es que en el primero fue 4 y en el tiempo 2 fue 3 o 5 o 7, sino que la diferencia, digamos, es la que está controlando todo, la diferencia en los tiempos. Digamos, eh, que el primero fue el T sub 0 fue 0 y el segundo tiempo fue 1. Entonces la diferencia es 1. Es lo mismo que si yo saco más adelante, digamos, entre el 14 y el 13, la diferencia es 1 también. Entonces, si lo hice para el 0 y el 1, es lo mismo que para el 14 y el 13. Es lo mismo que para el 23 y el 24. Es lo mismo que, y así. Eso quiere decir. Entonces, si la diferencia es la que está controlando siempre todo, porque todo es igual, porque es tiempo o parámetro homogéneo, entonces se calcularía así. Esto ya sé que es una probabilidad, ¿verdad? La F es la cuarta, digamos, es una escritura donde observen, están los dos estados, X0 y X. Quiere decir que del X0 pasó al X. Y en el X0 estaba en el tiempo 0. Y en el X termina en el tiempo T sub 0 más T, porque solo está interesado en la diferencia entre los dos. Como comienza, digamos, así, se puede escribir así también. Que esta diferencia, digamos, solo sea la misma diferencia desde 0 hasta T. Porque como es la misma, digamos, siempre en todos los lugares, la diferencia que sea entre 0 y T es la misma entre T sub 0 y T sub 0 más T. Entonces, es la misma diferencia. Y en general sería así, sería una probabilidad condicional de los dos valores, digámosle así, 0 y T. Y se escribiría. Ahora, esto se simplifica porque cuando se puede escribir así y es homogéneo en el tiempo, ya no necesito decir el primero que fue 0, como cuando uno saca la raíz cuadrada de algo. Ya no pone el 2 de la raíz cuadrada porque ya se sabe que es raíz cuadrada. Igual acá, no se pone el 0, aunque ya se sabe que existe, pero no se pone porque ya se sabe que es 0. Entonces va solo indicando el segundo elemento y siempre cuando calcula la condicional de esa situación. Eso es todo. Es una forma de escribirlo. Y, señores, la última. La última es un poquito complicada, pero
hay que hacerla. Aquí es la relación de lo incondicional con lo condicional. Hemos estado viendo lo condicional. ¿Y qué es lo incondicional? Bueno, es lo cuando no va la condición, va cuando no va la dado que, sino que sencillamente la acumulada, como esta F. Esta es la acumulada, como se calculaba la cualquier acumulada. Es esto. Es la probabilidad de que el proceso en el tiempo t tome el valor x. Es lo acumulado hasta x. Pues, ¿cómo se relaciona esto con lo otro? Pues eso es lo que sigue. Así, tiene número. El cálculo de esto pudiera ser complicado si solo vemos así la expresión en el caso continuo, ¿verdad? Que está en la región, como vimos, hay siempre, esto se puede graficar en una región, en el espacio, en el caso de las tres variables, de las tres dimensiones que veníamos haciendo con dos variables. Entonces, pero en general, digamos, esto se puede ampliar a muchas más variables, no ya no es graficable, eso sí, ¿verdad? Pero sí es entendible. Y en el caso discreto, entonces se escribe así, ahí de un solo, como que le dice a uno, respira hondo, y le meten la aguja. Entonces igual, en el caso discreto se relaciona así. Aquí estamos relacionando probabilidades tranquilas, normales, de que el proceso tome el valor tal, pero relacionándola con la condicional, porque esta es cuando aparece el subíndice de I a J en el paso. Aquí, digamos que no pone el 0, pero va de 0 a n. O sea que el valor inicial fue I en el 0, en el tiempo 0, y termina en n en el estado J. Entonces pasa del estado I al estado J, y estas son las probabilidades del J. O sea, siempre se pueden calcular las probabilidades individuales de que sea 3, de que sea 4, de que sea etcétera. Se pueden calcular independientemente del paso. Entonces, así es como se hace el cálculo. Toma en cuenta un vector de probabilidades iniciales, lo multiplica por el de y las va sumando. Digamos, estas son las conjuntas, ¿verdad? Los va multiplicando por las probabilidades iniciales y los va sumando y obtienen las probabilidades en el paso n en general. Estas son las incondicionales. Esto sería así en el caso discreto, que es lo más calculable, y en el caso continuo, que es integrable. Y se escribe así, un poco raro, ¿verdad? Pero así se escribe. Eso sería todo por ahora, señores. 7:15. No sé. ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir. ¿Siguen ahí? En la actividad en línea 3, que ya la tienen ahí habilitada, viene esto de los procesos estocásticos, pero más que todo, como definir un proceso estocástico y calcular la matriz de probabilidades de transición. Les he puesto un caso ahí un poquito raro, ¿verdad? Para que desoxiden su cerebro. Mi recomendación es, bueno, apóyense en la definición de un proceso estocástico. ¿Qué es? Bueno, observar una variable periódicamente en el tiempo. Partamos de ahí. Siempre que es la variable que se observa periódicamente, y de ahí resuelve todo lo demás. Y cuando vaya a calcular la matriz, los estados y los estados. Si eso no está, está malo, ¿verdad? Tiene que ser cuadrada y estados de un lado, estados encabezados de columna. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, tratar de analizar las condiciones que se van dando. Yo uso el recurso del chivolograma, lo vamos a ver
si puedo, en la siguiente clase voy a clasificar los estados. Cuando ya clasifique los estados, entonces ya puedo hacer cosas con los estados ya clasificados en clases, digamos, clases de equivalencia. Es lo que veríamos la próxima semana, el miércoles. Y tutoría se abría mañana para que pues ustedes tengan un apoyo para hacer la actividad en línea si quieren. Ya está la guía, comiencen a revisar la guía si quieren antes de hacer la actividad en línea. Y cuando hagan la actividad en línea es como un examen, ¿verdad? 1 hora máximo. Y ya todo lo demás, ya ustedes ya saben cómo hacer eso. Ahora les he cambiado un poquito la túnica y les he puesto ABCDE a ver qué tal les va. Como dándoles un poquito de oportunidad, ¿verdad? Para que, pues sí, no tengan que escribir, porque escribir matrices en el campo es complicado. Entonces yo me puse a pensar eso y dije, solo escribir les va a quitar mucho tiempo. Mejor que se dediquen a pensar, lo hagan aparte y verifiquen con las respuestas que yo ya les doy. Más fácil esta parte, creo. Así que no sé. Si no hay preguntas, señores, son las 7:20, terminamos antes la clase. No quiero dar ahorita clasificación de estados porque para llevarlos así, ¿verdad? También les había puesto todos los videos de la unidad, pero después me puse a pensar, se pueden confundir. Mejor vamos despacito. Se los voy a ir subiendo semanalmente para que los vayan dosificando. Ahorita tienen los videos de lo que tienen en línea hasta donde vamos ahorita. Ya pueden revisarlo. Dormirse, ¿vale? Estar viendo mis videos da sueño. Bueno, soy el último. Voy a dejar de grabar y terminamos aquí entonces. Buenos días a todos y todas. ¡A comer! Voy a dejar de grabar.